Hola a todos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos al capítulo 6 de la serie de 0 a 100, la serie donde te contaremos distintas historias de empresas, personas, carreras o sucesos importantes de la cultura automotriz. Bienvenidos una vez más a este podcast de automovilismo para aquellas personas que quieren aprender más sobre todo este mundillo de que no saben cómo entrar muy bien, les interesan varios aspectos de esta cultura. Bueno, aquí es el lugar para que lo puedan aprender y si tienen alguna duda también me la pueden dejar en la caja de los comentarios si es que me estás viendo en YouTube. Puedes dar recomendaciones porque me estoy quedando sin ideas y la verdad es que necesito. Y si me estás escuchando en YouTube o viendo, hola, porque por cierto, tengo que mencionar que este es el primer capítulo que saldrá con video a YouTube. Ya no me puedo rajar, ni modo, ya lo dije, no puedo editar esto del video. Así que, bueno, ya está. El primer capítulo con video a YouTube. Así que si me estás viendo desde YouTube, recuerda seguirme también en Spotify. Y si me estás escuchando en Spotify, bueno, también nos puedes seguir en YouTube con el mismo nombre de este podcast. Ahora, primero que nada quiero aclarar esto. Ustedes no lo estarán viendo, los que están escuchándome en Spotify. Pero básicamente tengo... aquí en la cámara se puede ver enfrente de mí mi volante de simulador. Y dirás, ay, ¿por qué, mamón? O sea, quítalo y ya. Son dos, no sé cómo decirlo, tornillos, rondanas, que tienes que quitar nada más. Sí, pero si lo quito, el filtro antipop se cae. No está bien asegurado, o sea, así es, así viene de nuevo. Entonces lo recargo sobre el mismo volante para que no se caiga. Bueno, un poquito hechizo, pero si funciona, no lo arregles. Así que bueno, primero que nada, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ¿cuál primero que nada? Si ya llevo 2 minutos hablando. ¿Qué hablaremos el día de hoy? El día de hoy hablaremos sobre el camino que siguen los pilotos para llegar a la Fórmula 1. Este tema surgió gracias a la recomendación de un amigo, Shoutout para David. Hola David, espero que lo estés escuchando porque este tema fue tu idea y muchas gracias, ¿no? Y es que les digo que me estaba quedando un poco sin ideas, no sabía qué hacer porque se me ocurrían ideas pero sentía que eran más para video. Entonces dije, bueno, a lo mejor un video, pero no tengo presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él fue el que me dijo, güey, ¿y por qué no haces algo de cómo llegan los pilotos a la Fórmula 1, no? Y pues tiene razón, era una muy buena idea y aún así no estaba tan seguro de hacerlo, pero con el carrerón que hubo este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, fue muy bueno, fue muy variado. Ganó Lewis Hamilton de 2021 que no ganaba. Entonces, bueno, dije, ok, vamos allá, vamos a hacerlo y contarle un poco a la gente cómo llegan a Fórmula 1, ¿no? Porque es un camino muy interesante y es que este deporte, el deporte, la mayor categoría en el deporte de automovilismo, se popularizó después de que Liberty Media absorbiera los derechos de esta categoría. Entonces fue cuando empezó a salir Drive to Survive en Netflix y bueno, yo diría que eso fue lo que... Fue una combinación de cosas entre, por ejemplo, Leclerc, cómo llegó a la Fórmula 1, toda esa temporada que pues le dio mucha historia. Que también Sergio Pérez tuvo su victoria en aquel gran premio. Y bueno, muchos mexicanos dijeron, oye, ganó y va a entrar a Red Bull. Entonces empezaron a ver bueno, la Fórmula 1, ¿no? Al menos se empezaron a interesar. Después sale Drive to Survive también. Bueno, o sea, sí, después, pero ya se estaba grabando. Sale Drive to Survive. Entonces se populariza un poco más. Checo llega a Red Bull. Entonces una combinación de cosas, por ejemplo, tanto aquí en Latinoamérica o México, para ser específicos, a lo mejor que nos interesamos más por ver la Fórmula 1, ya se popularizó, por así decirlo, ya no es solamente un deporte que ven las personas, por así decirlo, que antes se tenía ese prejuicio, ¿no? Que las personas fresas eran los únicos que veían la Fórmula 1 y ahorita todo el mundo lo ve. Y también a nivel mundial, bueno, Drive to Survive hizo que se expandiera todo esto. Entonces, bueno, así de esto va a ser el tema el día de hoy. Hay que aclarar que no todos los pilotos siguen estrictamente el mismo camino. Este puede variar dependiendo del lugar donde crezcan o de las oportunidades disponibles, porque aunque tú seas muy bueno, si no hay ninguna vacante, por así decirlo, no vas a poder subir de categoría o avanzar y vas a tener que buscártelas de otra manera. De esto mismo viene de la mano más o menos, no todo es talento.
Desafortunadamente en la era actual, debido al precio y gastos de los equipos, los patrocinadores son extremadamente importantes. Y esto lo podemos ver con pilotos que tienen muy alto nivel y no pueden llegar a Fórmula 1 todavía, o que tienen muy bajo nivel y que siguen en la Fórmula 1 o que han estado en la Fórmula 1. Te voy a poner unos ejemplos. El más claro yo creo que fue Nikita Mazepin, que su papá fue básicamente el que estaba salvando a Haas y que era malísimo que... Pero aún así, pues tenía un asiento en Fórmula 1, asiento que a lo mejor otros pilotos, no a lo mejor estoy seguro que otros pilotos se merecen o... Sí, o sea, se han ganado más a pulso y no podían estar ahí simplemente. Tenemos también el ejemplo de Latifi, que era el que patrocinaba mucho a Williams en su momento. Tenía una gran carga económica sobre Williams. Entonces, bueno, por eso estaba ahí, ¿no? Son estos llamados pilotos de paga. Actualmente también tenemos a Lance Stroll, que bueno, su papá es el dueño de Aston Martin. Y sí, aunque en teoría sobresalió en categorías menores, la Fórmula 1 solo ha tenido una pole position, si no me equivoco. Y 1 o 2 podios, no estoy seguro. Realmente no es un buen piloto que se merezca estar renovando. Si fuera cualquier otro piloto, si hubiera sido cualquier otro piloto, ya no hubiera renovado. Si no es por que su papá literalmente es el dueño. Es mi balón y yo juego y me lo llevo si quiero, ¿sabes? Es ese tipo de personaje. Y de hecho hay un muy buen video bueno, hay muchísimos videos, no hay no solo uno, criticando a Lance Stroll y diciendo por qué es un cáncer para la Fórmula 1. Pero bueno, dicho esto, aclarado las cosas, y bueno, vamos a añadir un poquito más de detalles conforme vaya pasando el podcast, y a lo mejor al final de toda esta trayectoria te aclaro otros puntos. Vamos a empezar con la primera categoría. Karting. El karting, bueno, es el punto de partida más común para los pilotos de Fórmula 1. La mayoría de ellos empieza a competir desde muy pequeños, generalmente entre los 6 y 10 años, aunque hay unos que incluso los padres les empiezan a dar karts, aunque sea para estar ahí ¿cómo se llama? En su patio, lo que sea, desde los 4 años. A los 4 años ni siquiera me acuerdo qué estaba haciendo. Yo creo que ni sabía recortar bien. O sea, imagínate los 4 años ya estar tratando de manejar un kart y tu papá tratando de enseñártelo cómo manejarlo, y a los 6 ya estar pilotándolo para ser competitivo. O sea, es algo impresionante realmente. Y este deporte, ¿por qué el karting? Bueno, proporciona una base sólida en términos de habilidades de conducción y comprensión de la dinámica de las carreras. No les voy a decir que es como un carro de carreras o que es para aprender a cómo manejar, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque sí, bueno, tiene su pedal, tiene su acelerador, su freno, su volante, ¿no? 4 ruedas y vámonos. Es de las pocas cosas que tienen en común con los autos, ¿cómo se dice? Con los autos más grandes de competencia. ¿Por qué? Porque el tamaño de los neumáticos pues es muy pequeño, no tienen un diferencial trasero, si no me equivoco, tienes que llevarlo casi derrapando. El chasis es la dureza del chasis también. Por ejemplo, si no me equivoco, solo tienen frenos traseros. Muchas veces depende del car. Según yo, nada más tienen frenos traseros y es un solo freno para las 2 llantas. En fin, es muy diferente que un auto de competencia o monoplaza que vamos a ver más adelante. Pero es básicamente para que te acostumbres a estar compitiendo, ¿no? Al hecho de estar compitiendo, de estar codo a codo, de alcanzar velocidades, porque los karts tampoco es que sean lentos. El paso por curva, esos conceptos muy básicos del paso por curva, de cómo tomar bien el apex, de cómo salir bien pisado, de cómo frenar, de cómo adelantar. Todo eso sí se aprende en los karts. Y aunque sean simples a comparación de los monoplazas de Fórmula 1, como les digo, permite a los jóvenes aprender de técnicas de frenado, aceleración, control de vehículos si quiere derrapar, y sobre todo, pues eso, estar carreras de rueda a rueda. Pilotos yo creo que todos los pilotos de Fórmula 1, o sea, como Lewis Hamilton, en su tiempo Sebastian Vettel, Max Verstappen. Bueno, de hecho está el video muy famoso, ¿no? Que dice, no me acuerdo si le preguntan a Charles Leclerc, what happened in the race? Nothing, just an incident. Y están bien morrillos y ya compiten todos juntos desde muy chiquitos. Y bueno, pues de ahí van subiendo y de ahí salieron muchísimos de estas personas. Así que, bueno,
Una vez terminado esto, pasemos a la siguiente categoría. Fórmula 4. Después de destacarse en el karting, los pilotos suelen dar el salto a la Fórmula 4, la primera categoría de monoplazas. La Fórmula 4 está diseñada para ser un paso intermedio entre el karting y las categorías superiores, y aquí empiezan a familiarizarse con vehículos más potentes y complejos que requieren una mayor precisión y control. Es un paso intermedio en el sentido de que sí son mucho más potentes que los karts, ya tiene aerodinámica, ya funcionan muy diferente los frenos, etcétera, etcétera, pero sigue sin ser tan caro a comparación de categorías mayores. Es muy curioso porque aunque diga, es más barato, por decirlo de una manera, que otras categorías, sigue siendo muy caro y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero bueno, es importante mencionar que es curioso el escenario que podemos ver en Fórmula 4, ya que no todas las personas que están compitiendo ahí son aspirantes a subir de categoría. Lo que tiene esta división de monoplazas es que no es extremadamente cara, como les decía, en comparación a categorías superiores, por lo que hay pilotos que en realidad son aficionados, son solamente personas aficionadas al automovilismo con mucho dinero o que consiguen patrocinadores y quieren experimentar la experiencia más cercana a la Fórmula 1 que puedan, o simplemente les gusta competir mucho y es una de las categorías en las que compiten. Les voy a poner un ejemplo. Hay un piloto llamado Alberto Nasca. Si no me equivoco, la historia de esta persona, es italiano por cierto, a él le gusta mucho las competencias del automovilismo. Entonces empieza con su canal de YouTube, empieza a ganar seguidores, a ganar dinero y entra primero en una categoría de competencias de motos. Ahí empieza a competir, sufre un accidente y después da el salto ya a las categorías de automovilismo. Diferentes categorías que hay ahí en Europa, creo que está la NASCAR, los clásicos, etcétera, etcétera. Y actualmente se está compitiendo en la Copa de Lotus, si no me equivoco, en otra categoría de un auto especialmente hecho para competir y no recuerdo cómo se llama, y también en la Fórmula 4. Entonces él está haciendo vlogs de lo que hace en Fórmula 4 y ya empieza a tener técnicas de: oye, calienta los neumáticos, tienes que calentarlos de esta manera, tienes que administrarlos. Ya importa mucho más la aerodinámica, ya importa un poquito menos a lo mejor ese derrape y es más buscar el agarre, buscar el límite del auto, ¿saben? Entonces son muchas cosas, muchos puntos que sí son muy diferentes al karting y es por eso que aunque sean muy rápidos, alcanzan más de 200 km por hora en recta, es una categoría menor, una categoría intermedia, que para nosotros puede ser una locura, pero para ellos es algo muy normal. Hay diferentes otras categorías, hay categorías intermedias, por así decirlo, que no son como, entre comillas, las oficiales, pero están ahí. Por ejemplo, está la Super Fórmula en Japón, que no es Fórmula 4, es más como una Fórmula 2, por decirlo de alguna manera. Tiene sus diferencias, pero bueno, sí hay categorías intermedias que difieren un poco a lo mejor en los motores, en el reglaje, en las limitaciones, en la aerodinámica, cosas de ese estilo, pero que bueno, básicamente le dan ese aprendizaje a los pilotos. Existen varios campeonatos regionales de Fórmula 4 alrededor del mundo, como el campeonato británico de Fórmula 4. Inglaterra es uno de los mayores exponentes del automovilismo, sobre todo Fórmula 1. Muchos equipos tienen sus headquarters, sus bases principales en este país. Y es bueno, hay muchísimos equipos de muchísimas categorías diferentes y muchísimas empresas de outsourcing que se dedican a crear piezas o crear motores o crear suspensiones o crear neumáticos que se encuentran en este país. Está el campeonato italiano de Fórmula 4, que bueno, tiene a Ferrari, tienen a Fiat, por ejemplo, que en el caso de la Fórmula 4 mexicana, que vamos a llegar a ese punto en casi nada, es el que alimenta los motores de la Fórmula 4 mexicana. Y está el campeonato de Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos, que bueno, los Emiratos Árabes Unidos ahorita son muy importantes en el automovilismo porque están atrayendo a muchas competencias, ¿no? A esos territorios, y lo podemos ver simplemente en el campeonato de la Fórmula 1, que en la categoría reina, bueno, si ya tienes a muchas competencias ahí, no te imaginarás las demás categorías cómo están. Competir en estos campeonatos permite a los pilotos ganar experiencia y visibilidad, atrayendo la atención de los equipos de categorías superiores.
En México existe la Fórmula 4, la FIA Fórmula 4 en ACAM, para ser precisos. Que cuesta aproximadamente, por temporada te dicen que puedes ser un presupuesto de 200,000 euros. Esto aproximadamente. No dice que incluye, pero me imagino que incluye pues las cuotas que tienes que tener, el transporte del auto si lo tienes que llevar a diferentes ciudades, los mecánicos, los repuestos del auto, ya sea por ejemplo del motor, de la suspensión, de la transmisión, como también las ruedas, los neumáticos que los has de estar cambiando, bueno, a cada rato, pues todo el equipo de seguridad, todo eso, ¿no? Que pues no es para nada barato. Aunque seamos sinceros, aunque este campeonato de Fórmula 4 no es el mismo nivel en México no es el mismo nivel de competencia, no por los pilotos como individuos, no estoy diciendo que los pilotos sean malos y que no tengan nivel, etcétera. Estoy seguro de que si yo me subo uno de esos y trato de competir con el más malo de esa categoría, entre comillas, más malo entre comillas, me va a hacer de agua, me va a humillar porque obviamente sus habilidades van a estar por encima de mí, o al menos eso esperaría, ¿verdad? Pero la cantidad de personas compitiendo es menor, la cantidad de apoyo, de presupuesto, de marcas que están ahí viendo y que están, bueno, ¿no? Poniendo ahí, por así decirlo, un poquito de presión o que tenga el prestigio, es mucho menor. Por lo que, por decirlo no está al mismo nivel que otros campeonatos regionales, como puede ser los que mencioné anteriormente, ¿no? El campeonato británico o el campeonato italiano, que son, bueno, yo creo que los dos más famosos y más prestigiosos de Fórmula 4. Pero bueno, son detalles, ¿no? También a lo mejor hace falta apoyar el automovilismo aquí en México. También a lo mejor es un producto, una consecuencia del nivel económico que hay en México a comparación del europeo, de lo que se puede permitir una persona para gastar, ¿verdad? Y lo que hacen muchos es que, por ejemplo, imagínate yo, tengo otros 4 amigos que les gusta el automovilismo. Le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes? A nosotros no nos da tiempo de competir, pero bueno, vamos a comprar un monoplaza de Fórmula 4. Vamos a contratar mecánicos que se vayan a dedicar a mantenerlo y que vayan a trabajar durante toda la temporada. Y los rentamos ese equipo, por así decirlo, ¿no? Vamos a llamarle Understeer y Asociados, por ponerle un nombre. Entonces digo, oye, ¿sabes qué? Yo estoy rentando, por así decirlo, este monoplaza. Y entonces viene un piloto que quiera competir en Fórmula 4, que sea aspirante o lo que sea. Y me dice, oye, ¿sabes qué? O sea, pues a mí no me conviene como piloto comprar este monoplaza porque a lo mejor nada más estoy una temporada y no me conviene gastar tanto o hacer una inversión tan grande porque no lo voy a volver a usar a lo mejor, ¿no? Y venderlo va a ser, o sea, lo voy a tener que vender más barato, etcétera, etcétera. Entonces te digo, ok, yo te lo rento, te rento los mecánicos, las instalaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, así es como se compite, ¿no? Entonces, esta es una manera de que se lleve a cabo, pues sí, o sea, las cosas, ¿no? De la organización y las competencias en las temporadas. Así que bueno, pasemos a la siguiente categoría. Fórmula 3. La siguiente etapa es la Fórmula 3, donde los coches son aún más potentes y la competencia es más feroz, ya que es algo un poco más serio, no solo es una categoría de entrada, por así decirlo, y donde haya muchos competidores o pilotos de paga, ¿no? La FIA Fórmula 3, que corre junto con la Fórmula 1 en varios eventos del calendario, es uno de los campeonatos más prestigiosos en esta categoría. Ganar o destacarse en la Fórmula 3 es un indicador significativo del talento de un piloto. Si estoy viendo acá la pantalla, bueno, los que están viendo mi YouTube, es porque aquí tengo el guión, ¿no? Tengo un pequeño guión con los puntos que estoy leyendo, pero bueno, ignoren eso. La Fórmula 3, pues les digo, ya es algo más relevante, ya no solo es una categoría de entrada, sino que ya es algo de que, oye, ya está ascendiendo poco a poco, y si ganas aquí, estás por subir a la Fórmula 2 y ya es algo más serio, ¿sabes? Entonces, sí tiene mucha importancia, sí tiene mucho peso el competir en esta categoría. Y algo importante mencionar es que si tú entras a la app de la Fórmula 1 TV, o sea, donde se ven las carreras, en el calendario, dependiendo de las fechas, puedes encontrar la pestaña de Fórmula 1, la pestaña de Fórmula 2 y la pestaña de Fórmula 3. O sea, puedes ver la Fórmula... O sea, ya está a disposición en F1 TV que puedas ver la Fórmula 3. Así de importante es este calendario que ya lo televisan, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues a las personas que tienen más tiempo, sobre todo, que no tienen nada que hacer y que pueden dedicarse a ver carreras de la Fórmula 3, bueno, les interesa, ¿no? Porque dicen, oye, mira este chavo de que
pues es bueno, a lo mejor llega después. Aunque sea como por curiosidad, ¿no? Simplemente por amor al deporte, pues se ponen a verlo. Y en esta categoría los pilotos comienzan a trabajar seriamente en su preparación física y mental. Ya en la Fórmula 4 obviamente pues tienen que estar en forma, tienen que tener cierto nivel de resistencia física, pero aquí ya es mucho más serio, ya van, pues a lo mejor con muchas dietas, con rutina, y también el seteo mental es muy importante en una carrera, en este tipo de competencias, lo psicológico, porque les voy a comentar, yo he estado, bueno, pueden ver que me compré mi simulador, el G29, que les comenté en el episodio pasado, si no me equivoco. Y estoy compitiendo bueno, compitiendo. De vez en cuando entro a competir alguna carrera en línea en Lowfield Motorsports, la plataforma que les dije. Y hay una categoría que es la MX5 Cup, la Copa de MX5, el carro de Mazda, muy sencillo, poco potente, pero muy divertido, ¿no? Para empezar a manejar, para enseñarte lo básico e ir aprendiendo. Son carreras de 20 minutos. Entonces, por ejemplo, yo empiezo 20 minutos y hace 2 semanas, si no me equivoco, estábamos corriendo en Algarve Portimao, una pista que a mí me gustó mucho y que le metí muchas horas porque me gustó el trazado. Entonces dije, bueno, ya estoy listo, voy a meterme a competir a una de estas carreras. Para empezar, simplemente el ya estar por salir, aunque sea un simulador, te pone un poquito nervioso. Dices, a ver si no la cago, a ver si no me llevo a todos como bola de boliche en la primera curva, a ver si alcanzo a frenar bien y que tendré que entrar a pits o no, o qué tan bueno soy comparado a los otros, porque a lo mejor no me he revisado, o sea, no he checado los tiempos. Entonces todo eso son cosas que hay que ver y que dices, oye, pues lo voy a ver apenas en esta carrera, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, ahí tienen la clasificación en los Fórmula 3. Y bueno, en esta categoría tienen la clasificación, ¿verdad? A lo mejor en esta no. Es la diferencia, que no tienes como una referencia de quiénes son los más rápidos y quiénes son los más lentos. O de qué tan más rápidos son que tú. Entonces simplemente en un simulador así de sencillo ya te pone nervioso. Y el estar 20 minutos corriendo y tratando de sacar los mejores tiempos vuelta tras vuelta es complicado. Entonces imagínate en estas categorías que estás en el sol, que estás con calor, que es un esfuerzo físico más demandante en las frenadas, en las curvas, el saber que estás jugándote para poder subir, que tus padres, por ejemplo, tus familiares hicieron el esfuerzo para sostener económicamente pues esto, ¿no? Porque no es barato todas estas temporadas. Entonces tener todo eso en la mente es una carga psicológica muy importante. Entonces también por eso la preparación mental en las carreras es muy importante, y las carreras son más largas y exigentes que en la Fórmula 4. La competencia a nivel internacional ya requiere un enfoque disciplinado en términos de entrenamiento y estrategia. Ya se vuelve algo profesional, mucho más profesional, por así decirlo. Pero bueno, mucho más de la Fórmula 3 no tengo para comentar. No tengo mucho más para comentar acerca de la Fórmula 3, mejor dicho. Así que bueno, vayamos a la Fórmula 2, que ya estamos por llegar a lo más importante y lo más interesante de esto. Así que bueno. Fórmula 2. La Fórmula 2 es la antesala directa de la Fórmula 1. Aquí los coches son extremadamente rápidos y las carreras son muy competitivas. La FIA Fórmula 2 es el campeonato más relevante y muchos pilotos de Fórmula 1 han competido en Fórmula 2 antes de dar el salto final. La Fórmula 2 ofrece a los pilotos la oportunidad de competir en circuitos de Fórmula 1, o sea, circuitos de alto nivel, con las medidas de seguridad más actualizadas, por así decirlo, los trazados más completos, y aquí demuestran su habilidad ante los equipos de la categoría reina. Pilotos como Charles Leclerc y George Russell destacaron la Fórmula 2 antes de ser promovidos a la siguiente. Además, estos pilotos están en el radar constante de los cazatalentos. Actualmente tenemos a Kimi Antonelli y a Oliver Bearman como los protagonistas de esta categoría, y de hecho este último ya corrió un gran premio de Fórmula 1 al principio de la temporada con Ferrari en Arabia Saudí. Bueno, pues qué más decir, ¿no? Los Fórmula 2 son como Fórmula 1 chiquitos. De hecho, estaban comentando el otro día que los Fórmula 2 ya no están tan lejos, por decirlo, de los Fórmula 1 o los tiempos que están marcando, y que incluso las carreras de Fórmula 2 de vez en cuando se están haciendo más interesantes. ¿Por qué? Porque se pelean, o sea, están peleándose a uñas y dientes por llegar a la Fórmula 1. Entonces tienen que hacer un muy buen papel.
Aquí todavía hay bastantes pilotos de paga, por decirlo. Bastantes en porcentaje, vamos a ponerlo. Hay bastantes todavía. Pero ya sobre todo todos están buscando llegar a la Fórmula 1. Entonces sí, es más cerrado, es mucho más talentoso, es más técnico, es más impresionante de verlo. Y bueno, si yo tuviera el tiempo disponible, me pondría a ver las carreras de Fórmula 2 de vez en cuando. Y bueno, sobre todo me acuerdo ahorita que tengo reciente un clip que vi en Instagram de una pelea entre estos dos, Kimi Antonelli y Oliver Berman, en Mónaco, donde estaban peleando en la bajada del hotel, que hacen un adelantamiento brutal. No me acuerdo quién fue el que adelantó a quién, pero hicieron un adelantamiento tan brutal que no ves en Fórmula 1, también por el tamaño de los monoplazas, que eso es un drama que tiene la gente. Y que ahorita desviándonos un poco del tema que les quiero comentar, ¿verdad? Viendo la regulación de 2026, están planeando en que sean más rápidos en recta y más lentos en curva los Fórmula 1 que los de ahora. Por un lado dices, oye, pues qué chiste tiene, ¿no? Que sean más lentos en curva, o sea, es lo que los hace importantes. Y sí, o sea, los Fórmula 1 son los vehículos con mejor paso por curva que hay, así de simple, pero es por la cantidad de aerodinámica. Ahora, si les quitas cantidad de aerodinámica, carga aerodinámica, o sea, me refiero a que si le quitas aerodinámica en general del reglamento, los limitas, vas a hacer más pareja la competencia, va a afectar mucho menos el aire sucio, sí van a ser un poco más lentos, pero van a ser más cercanas las carreras, ¿no? Si no, tomen como ejemplo, por así decirlo, temporadas como la de 2006, como la de 2008, por ejemplo, con los McLaren, con los Ferrari, que no había DRS en ese entonces, pero aún así eran más cercanas las competencias, ¿no? No todas las carreras, obviamente. Ese es un mito que los años anteriores en Fórmula 1 eran mejores. Si tú te pones a ver temporadas anteriores, no todas son igual de buenas. Hay temporadas que son iguales que ahorita, con mucha dominación, y muchas veces así ha sido la tendencia, ¿no? Pero bueno, ya regresando a lo que es esto de cómo llega un piloto a la Fórmula 1. Previo a la Fórmula 1 no solo está la Fórmula 2, o no solo influye el estar en estas categorías. También muchas escuderías de la categoría reina tienen sus propias academias de desarrollo de pilotos. Programas como la Ferrari Driver Academy, el Red Bull Junior Team y el Mercedes Junior Team están diseñados para identificar y nutrir a los jóvenes talentos desde una etapa temprana. Estos programas no solo se dedican a dar dinero, sino también a ofrecer entrenamiento especializado y oportunidades para probar coches de Fórmula 1. Y esto es muy importante, y yo creo que lo que más presente tengo son los de Mercedes y los de Red Bull. Voy a empezar con los de Mercedes, sobre todo con George Russell, porque me causa mucha gracia esta historia. Y es que dice Toto Wolff que desde que George Russell estaba en los karts, él le mandaba cartas, promocionándose básicamente, tratando de que los patrocinaran. Y total, que logró que lo patrocinaran, por así decirlo, logró entrar en esta Mercedes Junior Team, no sé si precisamente en esta academia, eso sí no lo tengo muy presente, pero bueno, básicamente estaba bajo la lupa de Mercedes, y lo fueron apoyando, y bueno, por eso entró Williams, o sea, porque Williams, por así decirlo, es como lo que es Alfa Tauri, o al menos lo era, como lo que es Alfa Tauri para Red Bull. Es donde llegan los pilotos, se pueden optar 1, 2, si acaso 3 temporadas, hasta que se libere un espacio. Y bueno, por ejemplo, tuvo la oportunidad George Russell en el Gran Premio, de hecho, donde ganó Checo Pérez, si no me equivoco, su primer Gran Premio que ganó. En el Mercedes estaba George Russell, cuando en esa temporada realmente competía estaba en contrato con Williams, pero como era, por así decirlo, de Mercedes, y Lewis Hamilton no estaba disponible para competir, no recuerdo si tenía COVID o estaba todavía con las consecuencias del COVID, compite en esta carrera con Mercedes, o sea, la corre con Mercedes. Y bueno, ese es un ejemplo de que, oye, dio un buen rendimiento, y de hecho iba por delante de Valtteri Bottas, y si no hubiera sido por un error en los pits, en la parada de pits, probablemente hubiera ganado esta carrera. Tenemos el caso de por ejemplo, de Gasly, de Verstappen, ahorita Yuki Tsunoda, que crecieron con la Red Bull Junior Team,
Y que después de recibir todo este sponsor, también Alex Albon llegan al AlphaTauri, lo que es ahorita, bueno, RB Visa Cash App Team, algo por el estilo, lo que antes era AlphaTauri, lo que antes era Toro Rosso, que a mí me parece el mejor nombre Toro Rosso y me gustaba más la estética, pero bueno, no se trata de eso, que bueno, Verstappen llegó con 16, 17 años a este equipo para tratar de crecer. También Gasly ahí creció, ahí se desarrolló como piloto para después saltar a Red Bull. Entonces este tipo de equipos y de programas le permiten a los pilotos desde antes de entrar a un equipo real que compita por victorias de desarrollarse como grandes pilotos, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay un problema que, a ver, puede ser un poquito controversial o polémico, que, bueno, ahorita vamos a llegar a eso, ahorita les cuento eso. Entonces, bueno, todos estos programas les sirven a los pilotos para agarrar experiencia con el coche, juntar horas de la superlicencia, puntos de la superlicencia, que ahorita les voy a explicar qué es eso, participar en sesiones de práctica. Por ejemplo, este fin de semana pasado del Gran Premio de Gran Bretaña, los entrenamientos 1, Checo Pérez, si no me equivoco, no los corrió, lo corrió otro piloto que estaba probando el Red Bull. Y desarrollarse, experimentar un poco. También Pato Huarte el año pasado, piloto mexicano en la IndyCar, probó el Fórmula 1 de McLaren. No creo si fue el año pasado o el antepasado, la verdad es que no. Y bueno, estar listos para competir si surge la oportunidad, como fue el caso de... Ay, se me fue el nombre. Bueno, este piloto que sustituyó a Ricciardo cuando se lesionó la muñeca el año pasado. Liam Lawson, ya me acordé, hubo un pequeño corte. Liam Lawson se llama este piloto, que bueno, es parte de la academia junior de Red Bull, y que si no me equivoco competía, al menos la temporada pasada, competía en la Super Fórmula, y bueno, por eso tuvo la oportunidad de reemplazar a Ricciardo. No se lo sacaron de la nada, o sea, y era parte de la academia de Red Bull. Y aquí quiero, antes de decir pues lo de la Fórmula 1, quiero resaltar factores importantes para dar el salto de Fórmula 2 a Fórmula 1. Hay 3 factores importantes. El primero, pues obviamente es el talento, ¿no? El talento natural y las habilidades de conducción son fundamentales. Los pilotos exitosos deben tener reflejos rápidos, una comprensión profunda de la dinámica del coche y la capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas bajo presión. Esto de talento... ¿sabes? O sea, hay pilotos buenos, hay pilotos malos. Así lo voy a poner. Luego, por ejemplo, o sea, porque todos los que no son pilotos de paga son pilotos muy buenos. Y te voy a poner como metáfora, como reflexión, no sé como qué decirlo como ejemplo. Había un jugador de la NBA que era muy malo en la NBA, muy malo. Pero y tenía muchos críticos de que cómo es posible que esté ahí, hasta yo podría hacerlo mejor y no sé qué, ¿no? El público normal. Y él saca una convocatoria en la que, bueno, dice a las personas, oye, inscríbanse a ese sorteo y voy a competir contra, no me acuerdo, 3, 5 personas, algo así, 1 versus 1, a ver si realmente me pueden ganar. Y ya, surge esto, compiten contra él, son elegidas al azar y los hace mierda. O sea, el güey jugó como si fuera profesional. Porque, ¿qué crees? Es profesional. Incluso el más malo de los mejores es mejor que el más bueno de los peores. Me salió, ¿eh? O sea, simplemente es así. Sí hay talentos, sí hay pilotos excepcionales que superan. Ahorita es muy difícil, bueno, ahorita y siempre lo ha sido, es muy difícil decir, simplemente por talento va a lograr ganarles a otros. ¿Por qué? Porque ya importa muchísimo o sea, por lo refinado que son los autos de Fórmula 1, que tienen tecnologías absurdamente avanzadas, que ya básicamente son de aeronáutica y que tienen mucha relación, de hecho, con empresas aeronáuticas por la aerodinámica. Pues ya es más difícil, ¿no? Sobresalir. Pero por ejemplo tienes a un Ayrton Senna, que de hecho compitió en una carrera con Mercedes, o sea, en carreras de calle de Mercedes contra otros pilotos de épocas pasadas, por así decirlo, y como que ya salió primero, ¿no? Él podría decir que es un piloto muy talentoso, o el más talentoso que ha habido.
tienes a pilotos que a lo mejor no es que su talento, por así decirlo, sea el mejor, pero su mentalidad es brutal. Por ejemplo, tienes a Fernando Alonso, tienes a Max Verstappen, que tiene una mentalidad también muy brutal, que solamente busca la excelencia. Tienes a la mentalidad de Lewis Hamilton, que tiene una mentalidad de resiliencia, de no rendirse, de siempre estar ahí, y muchas veces por eso queda, porque la carrera no se gana en las primeras 10 vueltas. A lo mejor hay un safety car, a lo mejor alguien sufre un accidente, a lo mejor alguien hace una mala parada en pits y tienes que estar toda la carrera ahí para, bueno, lograr puntuar o quedar en un buen lugar, a lo mejor un cuarto, un quinto, cuando a lo mejor parecía que iba a quedar en 12º, por ejemplo, al finalizar la carrera. Entonces no solamente se trata de talento a la hora de ir tras el volante, sino de mentalidad también. Otro factor importante son los recursos económicos, obviamente. El automovilismo es un deporte muy costoso y avanzar a través de las diferentes categorías requiere una inversión muy significativa, muy grande. Y muchos pilotos, si no es que la gran mayoría, yo creo que ahorita excepto por uno, Lance Stroll, depende del apoyo financiero de patrocinadores, familias adineradas o programas de desarrollo de pilotos. Bueno, aquí no voy a irme más allá, pues es eso, los patrocinadores son los que ponen dinero, con dinero baila el perro. Así que bueno. Y tercer factor importante son las redes y conexiones. Tener una red sólida de contactos en la industria del automovilismo puede abrir muchas puertas. Los pilotos deben trabajar en construir relaciones con equipos, patrocinadores y otros profesionales del deporte. El tener conexiones y redes no voy a decir que es algo malo, sinceramente, o de que ese simplemente está ahí porque tiene conexiones. Obviamente sí, llevado al extremo como otra vez Lance Stroll. Pero, por ejemplo, tienes a Carlos Sainz. Y no simplemente para llegar a Fórmula 1. O sea, es algo que quiero recalcar. Carlos Sainz Jr., que actualmente corre para Ferrari en Fórmula 1, es hijo de Carlos Sainz Sr., un expiloto de rally famoso y que compitió, o sea, en el más alto nivel en el rally, en el WRC. Y actualmente él compite con Audi. Él compite con Audi en el Dakar y de hecho es el campeón de este año del Dakar. El Dakar, bueno, es una competencia. De hecho tengo un video en el canal de YouTube, si quieres ir a verlo, explicando qué es el Dakar, un poquito de su historia y cómo se lleva a cabo esta competencia este año, ¿no? Pero bueno, compite para Audi, gana en el Dakar y ahora, por ejemplo, Carlos queda fuera de Ferrari y tiene que elegir entre Sauber, que es Kick, un equipo malo, entre Williams, también del fondo de la parrilla, tomar en cuenta Haas, y quería ver pues si entraba también en Mercedes, ¿no? Lo de Mercedes, bueno, no va a pasar. No va a pasar, así de sencillo, no va a pasar. Entonces tienes ahora a Haas, a Williams y a Sauber. ¿Qué tiene Sauber? Sauber en 2026, si no me equivoco, va a convertirse en Audi. Entonces, por ejemplo, ahí es donde entra esa relación de Carlos Sainz Sr. de decirle, oye, ¿quieres que hable con Audi para ver si te ofrecen un buen contrato? Porque, bueno, a lo mejor pues no tiene muchas oportunidades, que es lo que le decía. No importa si eres muy bueno, a veces en ese mundo importa que haya oportunidades, ¿no? Disponibles, puertas abiertas, vacantes disponibles, porque están esas 6 vacantes, 5 vacantes, como quieras decirle. Pero en equipos malos, cabrón, malos. Entonces dices, oye, pues, ¿qué hago, no? Entonces, de eso se trata, de esas redes, de decir el padre de Carlos Sainz Jr., oye, bueno, hablo con Audi, que te ofrezcan un buen contrato, con buen dinero, que te alguna cláusula, que si son muy malos, bueno, o te liberen, si es que no se cumple con tal performance o con tal desempeño a mitad de temporada, etcétera, etcétera. Entonces, el llegar ahí, por ejemplo, Jules Bianchi, que era el padrino de Charles Leclerc, y que, bueno, Jules Bianchi estaba por subir a Ferrari antes de que sufriera aquel fatídico incidente donde perdió la vida, y que, bueno, Charles Leclerc, no digo que solamente por eso Charles Leclerc subió a Ferrari, ¿verdad? Pero es uno de los factores que lo llevó ahí a Ferrari, aparte del gran talento que tiene este piloto monegasco, y que realmente a mí me gustaría verlo como campeón mundial de esta categoría, y que yo estoy seguro de que sí es el predestinato. Pero bueno, es otro factor muy importante, las redes y conexiones. Y bueno, o sea, ya el paso final es la Fórmula 1, donde esto se puede lograr a través
o sea, llegar a, como dijimos, destacándote en categorías inferiores, impresionar como piloto de prueba o de reserva, o ser seleccionado por un programa de desarrollo de pilotos. Aunque no siempre quedas como piloto como tal, ¿no? Muchas veces que dices, oye, ¿sabes qué? Vas a quedar como piloto de pruebas o como piloto de reserva o piloto de simulador, ¿no? Que te sirve para desarrollar el auto a través de la temporada y que si uno se lesiona entre de cambio, por así decirlo, como es Liam Lawson. Bueno, que ni siquiera lo comenté, lo que quería comentar, que en cuestión de recursos económicos, vamos a regresarnos un poquito acá a estos factores importantes, ¿no? Recursos económicos, voy a hacer algo muy rápido, importante. Es muy importante lo de los patrocinadores y aquí voy a llegar al tema de Ricciardo. Y va a ser un poco polémico, a ver. Ricciardo fue un pilotazo. Tuvo resultados muy buenos en sus temporadas con Red Bull, pero después vimos lo que pasó. Bueno, todavía en Renault tuvo un muy buen desempeño, a mí me gustaba mucho en Renault, pero luego vimos lo que pasó cuando llegó a McLaren, que realmente se fue al carajo su habilidad, quién sabe dónde qué pasó. Cuando regresó a Red Bull, o sea, el propio Horner lo dijo, conducía como si fuera alguien completamente diferente. Y bueno, ahorita está en Alpha Tauri. Cuando lo sustituyó Liam Lawson, vimos que dio un muy buen papel Lawson. Que hizo un buen desempeño realmente. Y te pones a pensar, oye, entonces Lawson merece un asiento en Fórmula 1. Dio un muy buen, o sea, tuvo un muy buen desempeño. Casi al mismo nivel que Ricciardo, o al mismo nivel, o incluso un poco superior. Que Lawson, que Liam, digo que Ricciardo, perdón. Entonces dice, oye, pues a lo mejor este chavo que está joven merece la oportunidad de subir. Pero ¿qué pasa? Ricciardo es una persona muy carismática que conoce a la gente, que aunque no vean las carreras, por ejemplo, mi pareja no es fanática del automovilismo, pero le digo, oye, ¿sabes quién es Daniel Ricciardo? Ah, sí, está bien guapo. Simplemente no, o sea, por ejemplo, de que, sí se ve a toda madre. O sea, la gente lo conoce, atrae seguidores, atrae gente de fuera, y eso le interesa a los patrocinadores, porque, por ejemplo, si él sale con, atrae a una marca de ropa cara y hace un anuncio, va a verlo, por ejemplo, mi novia, y va a decir, mira, es Richard de Fórmula 1 y está, no sé, haciendo un comercial con Vogue o con lo que sea, ¿no? Entonces, eso le interesa a los patrocinadores, que al fin y al cabo son los que ponen el dinero para que puedas tener un buen auto, para que puedas pagarlo y tener un auto competitivo. En cambio, Liam Lawson, fuera del mundo del automovilismo, ¿quién lo conoce, verdad? Son cosas, ¿no? Cosas que pasan, pasas que cosen. Y bueno, antes de terminar el capítulo, quiero mencionar otras cosas que es muy importante. Y vamos a empezar con ¿qué pasa si no llegas a la Fórmula 1 directamente? ¿Qué pasa si no llegas a la Fórmula 1 directamente? Por ejemplo, tenemos el caso de Nick De Vries, este piloto de Alfa Tauri que de hecho sustituyó Ricciardo la temporada pasada porque tuvo un nivel pésimo en la categoría reina. Y bueno, él, si no me equivoco, había ganado la Fórmula 2, el campeonato de Fórmula 2, el campeonato de Fórmula 2 y fue a la Fórmula E. Aquí, si no me equivoco, también espero estar en lo correcto. También ganó el campeonato de Fórmula E para después pasar a Fórmula 1. Y muchos, o sea, realmente no hay muchos asientos libres, son 20 asientos en total los que hay para la categoría reina, para división, sí, la categoría más alta del automovilismo, donde todos quisieran estar. No hay muchos asientos disponibles. Entonces, ¿qué hacen estas personas que no llegan a ser pilotos de esta categoría? Bueno, uno es lo que les dije, que pueden ser pilotos de prueba, pilotos de reserva o que estén en el simulador. Otros se van a otras categorías, como por ejemplo Alex Albon, cuando lo sentaron, por así decirlo, en la banca después de que lo sustituyó Pérez en Red Bull, se fue a la DTM, a la Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, que es la categoría alemana de carreras, por así decirlo, con Alfa Tauri, si no me equivoco, también en su tiempo, o se van al WEC, el World Endurance Championship, el Mundial de Resistencia, que es, bueno, ahí por ejemplo, cuando Alonso se retiró temporalmente de la categoría, fue a competir las 24 horas de Le Mans. Otros se van a la IndyCar cuando no llegan. Por ejemplo, tenemos el caso de
Colta creo que se llama, que está compitiendo en la IndyCar porque no logró llegar a la Fórmula 1. Tenemos a Pato Ward que está conduciendo para McLaren en la IndyCar también, que tenía pretensiones de llegar a la Fórmula 1. Se van a otras categorías, como por ejemplo a lo mejor a la Super Fórmula, porque ¿qué pasa? Que cuando una vez que ganas la Fórmula 2 no puedes volver a competir en la Fórmula 1, en la Fórmula 2, y esto es bueno para que siempre esté habiendo sangre nueva y que no pase lo que pasa en la Fórmula 1, ¿no? Hay muchas categorías diferentes en las que pueden competir esas personas. Por ejemplo, Kimi Raikkonen, cuando se retiró, compitió en NASCAR, compitió en Rally. Entonces, ¿saben? Hay muchas categorías muy diferentes que se pueden ir todos estos pilotos y que al tener un talento tan extraordinario, bueno, se pueden adaptar a este tipo de vehículos y lograr también grandes logros. Bueno, lograr grandes logros, ¿verdad? Conseguir grandes logros que son muy válidos. Por ejemplo, ganar el campeonato mundial de resistencia no es una cosa muy sencilla, sobre todo que tienes que ir 3-4 horas seguidas en un auto compitiendo a máxima, a veces en lluvia, a veces de noche, sin comer o con ganas de ir al baño. Es muy complicado. Entonces, bueno, otra cosa que quiero mencionar, y esto sí se merece una división aparte, es la superlicencia. Así que vamos allá. La superlicencia. Bueno, la superlicencia, ¿qué es para empezar? Es un documento que emite la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, y básicamente es lo que te permite competir en la Fórmula 1. Obtenerlo implica cumplir con una serie de requisitos relacionados con la experiencia, el rendimiento y la seguridad. Para obtenerla tienes que acumular al menos 40 puntos de superlicencia en un periodo de 3 años para poder ser elegible. Estos puntos se obtienen a través de diferentes resultados en categorías asignadas por la FIA. Por ejemplo, tenemos la Fórmula 2, donde se entregan 40 puntos para el campeón. O sea, si ganas la Fórmula 2, directamente puedes ser elegible para obtener la superlicencia. En la Fórmula 3, por ejemplo, tenemos 30 puntos para el campeón, 25 para el segundo lugar, 20 para el tercero, etc. Tenemos la Fórmula Regional Europea, donde tenemos 25 puntos para el campeón. La Fórmula Regional América, Japonesa, Oceanía e India, donde son 18 puntos para el campeón. La Fórmula 4, 12 puntos para el campeón. La Deutsche Tourenwagen Masters, que tenemos 15 puntos para el campeón. La NASCAR Cup Series, 15 puntos para el primer lugar. Supercars Champions, que son los V8 australianos, que es una categoría impresionante. Les voy a hacer un video. Bueno, a lo mejor sí me animo a hacerles un video, si no, les voy a hacer un capítulo de eso. No voy a poner fecha porque luego no las cumplo. Pero es muy buena categoría. Es una categoría muy interesante que, bueno, sigamos con el tema de hoy, ¿verdad? Supercars Championship de Australia, que son 15 puntos para el campeón. La IndyCar, que son igual 15 puntos para el primer lugar. Y el WEC, el Mundial de Resistencia, sobre todo en las categorías LMGT3 y LMP2, que son 12 puntos para el campeón. Bueno, entonces tú puedes estar, no sé, en la Fórmula Regional Europea, después pasarte al WEC, luego, no sé, participar a lo mejor en la Deutsche Tourenwagen Masters. Puedes ir saltando de categorías a lo mejor y acumulando puntos para después participar en la Fórmula 1, ¿no? Déjenme... ¿Cómo se llama este piloto de Fórmula 2? A ver, permítame un segundo. Ya, recordé el nombre. Bueno, no recordé el nombre, lo acabo de buscar. El piloto que les decía de IndyCar, Colton Herta, que también estaba buscando subir a Fórmula 1. Y bueno, de hecho a le rechazaron el poder más o menos probar o así la superlicencia porque no contaba con los puntos suficientes. Entonces, bueno, es básicamente el sí o no. Hay excepciones que hacen dependiendo de lo que les convenga básicamente a la FIA. Pagar una superlicencia no es barato. Inicialmente hay una tarifa base de, según ChatGPT, 10.400 euros, a la que se añade un costo variable basado en los puntos del campeonato mundial del año anterior, con un costo adicional de 2.100 euros por cada punto obtenido. Esto no lo entendí muy bien, pero bueno, esto es lo que dice mi grandísimo amigo ChatGPT. Y una cosa curiosa también son las penalizaciones en la superlicencia de la FIA, que bueno, son una herramienta esencial porque dices, oye, ¿por qué no hay tantos accidentes dentro de lo que cabe en ese tipo de categorías? Bueno, para empezar, son profesionales, ¿sí?
son pilotos profesionales que no se van a arriesgar a chingarse un auto de hecho de fibra de carbono que cuesta miles, millones de euros para empezar. Y segundo, porque bueno, reciben penalizaciones en su superlicencia y es lo que mantiene la disciplina y la seguridad. Y si un piloto acumula 12 puntos de penalización en un periodo de 12 meses, recibirá una suspensión automática para la siguiente carrera del campeonato. Y creo que sí ha pasado. Así que bueno, no es nada más ahí como que ahí está por si acaso, o sea, sí pasa. Y de hecho, cada accidente que hay, por ejemplo, Alonso, cuando pasó el accidente de George Russell en Australia, que se volteó y que quedó, bueno, de lado, recibió penalización en la superlicencia. No quiero abarcar más de ese tema, porque uno, no lo tengo muy presente, y dos, se me hizo algo absurdo que le hayan puesto penalizaciones a Alonso, pero bueno. Tenemos diferentes tipos de infracciones como conducción peligrosa, que bueno, son los que ponen en peligro a otros pilotos o al personal de pista y pueden resultar en puntos de penalización. Tenemos incidentes de carreras, violaciones de reglas de pista, como exceder los límites de la pista, ignorar banderas amarillas, no reducir la velocidad en condiciones de bandera roja, velocidad excesiva en el pit lane, comportamiento antideportivo, entre otras sanciones o penalizaciones que pueden tener por este tipo de comportamientos y actitudes. Y bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Creo que está curioso el hacer esto en video porque tengo que estar constantemente volteando a verme en la pantalla. De hecho, ahorita la estoy viendo en la cámara de mi celular. Y es curioso porque probablemente en los podcasts no se noten tanto, en el puro audio no se note tanto los cortes que hago. O cuando estoy buscando. Creo que en ese fui aún más descuidado que en otros episodios que he hecho, pero es que llevo como un mes o algo así sin grabar. Discúlpenme, ando muy ocupado, ando buscando chamba y así por el estilo. Pero en el video, bueno, se darán cuenta si es que lo están viendo, si es que no lo pusieron de fondo, se darán cuenta en los cortes que hice y en donde parché un poquito el audio, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias por ver o por escuchar el capítulo de esta semana. Espero que les haya gustado. Igual si tienen alguna recomendación, me lo pueden hacer me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios de YouTube, o también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok, aunque no he subido TikToks. Nos pueden hacer llegar mensajes en Instagram para darnos recomendaciones de lo que les gustaría escuchar, algún tema, o si quieren algún reel, algún TikTok que les gustaría ver, para continuar, bueno, con esta creación de contenido y con esta que básicamente es su cuenta en donde pueden aprender del automovilismo. Si te gustó, bueno, no olvides seguirnos, dejarnos un like en caso YouTube. Y bueno, esto fue Understeer y nos vemos en la próxima.